Bienvenidos a nuestro seminario web. En nombre de la Asociación Nacional de Salud Mental y Adicciones y el Centro Hispano-Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención, le damos la bienvenida al seminario web de hoy, titulado Mejorando los esfuerzos de prevención en las escuelas para las poblaciones hispanas y latinas en el contexto cambiante del COVID-19. Este seminario web se estará llevando a cabo gracias a la colaboración con el Centro Regional de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención del Noreste y del Caribe. Y tendrá una segunda parte que se llevará a cabo el día 3 de febrero del 2021 de 3 a 4 p.m. y se titula Pláticas entre colegas. En el chat estaremos poniendo el enlace electrónico para que se registren y puedan participar. Mi nombre es Dolca Michelle Zelaya. Soy la coordinadora del programa del Centro Hispano-Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención. El día de hoy me acompaña la señora Clara McCord-Curlis del Centro Regional de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención del Noreste y del Caribe. Seremos sus coanfitrionas del seminario web de hoy. Antes de presentarle a nuestros invitados, daremos algunas instrucciones sobre este webinario. Este seminario se grabará y se archivará para su futura reproducción. También se grabará en inglés y en portugués y se publicará en nuestro sitio web. Una copia de la presentación de hoy estará disponible después del seminario web. Los micrófonos se silenciarán durante la presentación para minimizar el ruido de fondo. Cuando lleguemos a la sección de preguntas y respuestas de nuestro seminario web, usted tendrá la oportunidad de hacer preguntas a nuestros presentadores haciendo clic en el cuadro de preguntas y respuestas. También le pediremos que complete una breve encuesta al final de este seminario web. Esta evaluación de satisfacción es importante para el trabajo que hacemos y nos brinda la oportunidad de mejorar nuestro trabajo de capacitación. Aunque no ofrecemos créditos de educación continua para este seminario, planeamos hacerlo para eventos futuros. Aunque las instrucciones sobre cómo obtener un certificado de asistencia se le enviarán por correo electrónico después que finalice el evento. Siguiente. Comencemos presentando a la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones. NALBA es una organización sin fines de lucro ubicada en Nuevo México. La misión y los objetivos de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones es influir en la política nacional de salud mental y del comportamiento, eliminando las diferencias en el financiamiento y el acceso a los servicios, mejorando la calidad de los servicios y los resultados del tratamiento para las poblaciones latinas. NALBA se estableció para obtener una voz nacional para las poblaciones latinas en el campo de salud mental y del comportamiento y para llamar la atención sobre las grandes diferencias que existen en el área de implementación, la investigación basada en la práctica y el profesionalismo del personal. El director ejecutivo de NALBA es Mr. Fred Sandoval. Siguiente. Nuestro objetivo es proporcionar liderazgo a nivel nacional en asuntos de salud mental y abuso de sustancias en la comunidad latina. Las prioridades de la política de NALBA son la expansión de la capacidad de la fuerza laboral y los servicios de salud mental y adicciones para latinos. Las prácticas establecidas basadas en evidencia para el tratamiento de la salud mental y las adicciones para latinos. Esfuerzos legislativos para aumentar el número de consejeros, terapeutas, otros profesionales dedicados a la salud mental y las adicciones.
financiamiento para los trastornos concurrentes de consumo de alcohol y abuso de sustancias, la crisis de opioides en la comunidad latina y la prevención del suicidio. Siguiente. Ahora, permítame presentarles nuestro Centro de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención. Nuestro PTTC forma parte de la red PTTC, un recurso multidisciplinario para profesionales en el campo de la prevención. La red PTTC fue establecida en el 2018 por la Administración de Servicios y Salud Mental y Abuso de Sustancias SAMHSA. La red PTTC está compuesta por 10 centros regionales, 2 centros de orientación nacional y una oficina de coordinación. Juntos, la red sirve a los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las islas del Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, las Islas Marshall, Micronesia y las Islas Marianas. Nuestro centro tiene un enfoque nacional para brindar a las comunidades hispanos-latinas servicios a estas comunidades. Siguiente. Nuestro Centro Nacional de PTTC está integrado por el Dr. Pierluigi Mancini, quien es nuestro director de proyecto, Priscilla Giamasi, nuestra asistente ejecutiva administrativa, y su servidora como coordinadora del proyecto. Nuestro centro tiene un enfoque nacional para las comunidades hispanas y latinas y la fuerza laboral que brinda servicio a estas comunidades. Ahora es el momento de presentarles a Clara McCurdy-Curlis. Clara, bienvenida y muchas gracias por colaborar con nosotros. Muchas gracias, Dolca. Siguiente diapositiva, por favor. Yo soy Clara McCurdy-Curlis y soy coordinadora del proyecto y asistencia técnica con el PTTC del noreste y del Caribe de la región 2 de SAMHSA, dirigido por el Centro para la Ciencia en Prevención de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, en colaboración con EDC, Education Development Center. Su propósito es fortalecer la fuerza laboral de prevención y el mal uso de sustancias a través de actividades de transferencia de tecnología, incluyendo la entrega de capacitación y asistencia técnica multifacéticas para mejorar el conocimiento y las habilidades en ciencia de la prevención y las prácticas de prevención basada en evidencia. Servimos a Nueva Jersey, Nueva York, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Se puede ver dónde estamos ubicados en el mapa aquí, con el círculo anaranjado. Y el mapa también pueden ver los otros centros, como vimos en el mapa anterior, que forma la red del PTTC, que se encuentra a través de todos los Estados Unidos. Siguiente. Nuestro centro regional del PTTC está integrado por la doctora Kristen Gilmore Powell, la directora del proyecto, y Claire Neary, coordinadora del proyecto, y yo, servidora Clara McCurdy-Curlis, y funciono como coordinadora y de adiestramiento y asistencia técnica. Siguiente, por favor. Bueno, ahora es el momento de que esperamos para presentar a nuestros expositores para el día de hoy. Quisiera presentar primero a Shai Fuzman como el director de la Academia de Salud Mental y CEL, que es el Social Emotional Learning de EDC. Proveo capacitación profesional
para ayudar a educadores en escuelas a promover el CEL y la salud mental de estudiantes. Como especialista en capacitación y asistencia técnica de Prevention Solutions at EDC, también apoyó a agencias estatales y sigue apoyando a organizaciones comunitarias para implementar y evaluar programas efectivos de prevención del abuso de drogas. Y ahora le quisiera pasar a Dolka para presentarle a Michelle Baroni. Gracias, Clara. Es un honor presentarles a Michelle Baroni. Ella es directora del club de prevención llamado Club Mixtura para CEPA Inc., una clínica de salud mental ubicada en Norcross, Georgia, desde el 2006. Ha tenido el honor de servir a más de 5.500 jóvenes y espera continuar con esta misión durante toda su vida. Michelle Baroni dice, no puedes salvarlos a todos, pero puedes plantar esa semilla de esperanza en cada uno de ellos con un cálido abrazo y una sonrisa amistosa. Chai y Michelle, bienvenidos. Es un honor para nosotros tenerlos a los dos el día de hoy. Chai, puede comenzar su presentación. Buenas tardes. Muchas gracias, Dolka. Estoy tratando de ver cómo prendo mi cámara, pero ¿me pueden todos oír? Sí, Sí. podemos escucharte. Se me fue el control de la cámara. Ok, ahí creo que me pueden ver. Bueno, muchas gracias de nuevo, Dolka, por la introducción y todos a ustedes por acompañarnos esta tarde en nuestro seminario. Como dijeron Dolka y Clara, hoy vamos a hablar sobre las estrategias de prevención de sustancias a través de sistemas escolares. A ver, este soy yo antes de la pandemia, sin la barba. Pero ahora quiero empezar, antes de empezar mi presentación, quisiera oír de ustedes, quisiera oír qué tipo de esfuerzos o estrategias de prevención han usado ustedes en la comunidad, en sus comunidades. Pueden ser estrategias que están usando ahora en el contexto de la pandemia o estrategias que han sido interrumpidas por la pandemia. Entonces, si pueden contribuir sus estrategias en el chat para que podamos ver qué tipo de estrategias han usado todos nosotros esta tarde. Bueno, mientras espero que ustedes, por favor, sigan escribiendo si quieren contribuir en el chat sus estrategias y yo, mientras tanto, voy a seguir mi presentación. Perdón por los problemas técnicos, pero creo que ahí llegamos. Yo quisiera empezar mi presentación repasando los fundamentos del campo de prevención de sustancias, porque aunque el contexto ha cambiado por la pandemia, los fundamentos nos pueden seguir guiando en nuestros esfuerzos aún ahora en el contexto diferente. Y quiero empezar con la idea más básica, en mi opinión, del marco teórico que guía los esfuerzos de prevención ya muchas décadas en el campo de salud pública. Y la idea es que el consumo de drogas es muchas veces una respuesta a los factores de riesgo y la falta de factores de protección que confrontan a nuestros jóvenes. La idea es que si podemos disminuir los factores de riesgo y al mismo tiempo aumentar los factores de protección, así podemos prevenir el consumo de sustancias, además de las consecuencias del consumo de sustancias. Perdón, hay que esperar un poco el cambio de diapositivos. Otra forma de hablar de la misma idea, de factores de riesgo y protección y cómo se puede prevenir no solamente el uso de drogas, pero también otros síntomas, es usando esta metáfora de lo que se llama un iceberg o un cubo de hielo en el mar. La idea es que nosotros podemos ver y generalmente queremos abordar los síntomas de problemas que existen en la salud mental causados por factores de riesgo y protección. Esos tipos de síntomas incluyen uso de drogas, violencia y dificultad académica.
Pero si empezamos a ver lo que hay debajo de la superficie, podemos ver que todos estos problemas, estos síntomas y otros son causados por problemas relacionados a la salud mental y de comportamiento. Y de que esos problemas en el desarrollo de salud mental y de comportamiento son influidos por factores de riesgo y protección que existen en el contexto individual y en el contexto colectivo o comunitario. Ahora quiero hablar un poco más de a qué nos referimos con factores de riesgo. Primero que todo es importante entender que los factores de riesgo, hay diferentes tipos de factores de riesgo y que esos factores existen a diferentes niveles de la experiencia del individuo. Por ejemplo, en el nivel individual, hay ejemplos de factores de riesgo incluyen discapacidades sociales, perdón, por ejemplo el autismo, o problemas de salud mental, por ejemplo depresión o ansiedad. Cuando un individuo sufre de estas discapacidades, eso puede aumentar el riesgo del uso de drogas. En el nivel social más íntimo, que es la familia y entre los amigos, también existen riesgos, por ejemplo, falta de apoyo de la familia o trauma en la familia, por ejemplo, violencia en la familia, o problemas con amistades, si no tenemos amigos que nos apoyen. Eso también aumenta el riesgo del uso de drogas. Y a niveles, el tercer nivel, del nivel escolar y comunitario, también hay riesgos, por ejemplo, la violencia en la comunidad. Si uno vive en una comunidad con mucha violencia, eso también puede interrumpir el desarrollo de salud mental y eso puede llevar al uso de drogas. Otros ejemplos también incluyen la falta de conexión con la escuela, por ejemplo, no tener conexión, no sentirse conectado con los maestros, con los compañeros del aula o con el aprendizaje de forma más general. Y también barreras a servicios de salud. Si vivimos en una comunidad donde es muy difícil conseguir servicios de salud, incluyendo salud mental, eso también puede aumentar el riesgo del uso de drogas. Y al nivel más alto de sociedad, hay que también entender que ejemplos de riesgo, incluyendo la pobreza, la discriminación más en general, por ejemplo, discriminación contra gente hispana, eso también aumenta el riesgo de drogas. Ahora, estos ejemplos son ejemplos que existen en términos generales, pero también sabemos que en estos días tenemos otro nivel de riesgos relacionados con la pandemia, con COVID-19. Por ejemplo, a ver si puedo, a nivel individual, la gente que tiene riesgo de salud individuales, por ejemplo, gente con diabetes, sabemos que eso puede aumentar el miedo que tenemos del virus mismo, porque eso puede causar más problemas y eso mismo también, el miedo puede interrumpir el desarrollo de salud mental, especialmente entre los niños. No solamente el riesgo que tienen ellos, pero si tienen familiares, por ejemplo, el papá o la mamá tienen riesgo de salud, eso puede asustar y deprimir a los niños y eso también puede en el largo plazo crear problemas de salud mental y que causan el uso de drogas. También condiciones de salud mentales preexistentes, por ejemplo, niños o jóvenes que ya tienen problemas de depresión. La pandemia solamente ha hecho que el problema sea más grave y eso es importante entender eso y ver cómo se puede ayudar a los jóvenes en esa situación. Al nivel de familia y amigos, también sabemos que la pandemia ha causado problemas económicos, incluyendo el desempleo. Y cuando un joven cuando los padres están desempleados, eso puede también afectar nuestra salud mental y de comportamiento. O la desconexión de amigos y familiares por la pandemia, por la necesidad de quedarnos lejos de uno del otro para prevenir el virus. Y a nivel de escuela y de comunidad, la falta de estructura o rutinas que existen en la escuela física, ya no existen cuando los niños van a la escuela de forma virtual o cuando hay mucho cambio entre la educación virtual y la educación en persona. Y también la desconexión a la comunidad de forma más general. Por ejemplo, si las organizaciones comunitarias han tenido que cancelar muchos eventos o actividades sociales, eso también afecta a los jóvenes. Y a nivel más alto, la pandemia también ha creado incertidumbre económica que también puede crear mucho estrés en la comunidad de forma general, incluyendo la familia, y eso al final puede afectar al joven también.
Ahora, hablamos de riesgos, pero también hay que entender que hay factores de protección, que también es importante porque los factores de protección, pues nosotros podemos aumentar los factores de protección para disminuir el riesgo del uso de drogas. El tipos de ejemplos de factores de protección en general también existen en esos 4 niveles. Por ejemplo, en el nivel individual, hay niños o jóvenes que tienen tipo de resiliencia individual de forma natural o porque los padres y los maestros han trabajado, han ayudado a desarrollar ese tipo de resiliencia. También habilidades sociales y emocionales, lo que se llama en inglés social and emotional o social y emocional. Esas habilidades, por ejemplo, manejar las emociones o poder tener relaciones con gente de confianza. Todo ese tipo de habilidades que uno puede desarrollar también pueden prevenir el uso de drogas más adelante. A nivel de familia y amigos, teniendo padres que nos apoyan, que nos siguen, que nos ayudan con la escuela que son parte de nuestra vida. Eso también es un tipo de factor de protección, tanto eso como conexiones virtuales con amigos. Y obviamente estoy hablando de conexiones virtuales en el contexto de la pandemia, porque la conexión con amigos durante la pandemia de forma personal es más difícil. Y también a nivel comunitario y escolar es muy importante que nos recordemos que la cultura hispana es un factor de protección. Las creencias, los valores, la importancia de la familia, de apoyarnos uno al otro, eso es un factor de protección. Entre más podemos aumentar la conexión entre jóvenes y su cultura y su identidad hispana, podemos prevenir el uso de drogas. Y también el apoyo de organizaciones comunitarias. Entre más recursos, entre más actividades, más vida social de forma saludable, en contextos saludables, los jóvenes tienen para participar, eso también disminuye el riesgo de drogas. Y a nivel de sociedad, cuando existen pólizas económicas y sociales que nos pueden ayudar a las familias, que pueden ayudar a las comunidades, eso también puede disminuir el riesgo de las drogas. Ahora, es importante entender, estamos hablando hoy de formas de prevenir drogas en las escuelas. Obviamente, las escuelas, los maestros, los docentes no pueden ayudar con disminuir todos esos factores de riesgo, aumentar todos los factores de protección. Pero es importante entender todo el contexto por 2 razones. Primero que todo, porque nos ayuda a entender cuáles son los factores que influyen en la vida de nuestros estudiantes. Cuando nosotros entendemos que todas estas dinámicas en la sociedad, en la familia, en la escuela, impactan a nuestros estudiantes, al entender eso podemos ayudarles a ellos mejor. Y segundo, porque cuando nosotros desarrollamos un plan comprensivo para la prevención de drogas en las escuelas, podemos empezar es importante identificar cuáles son los factores de riesgo y de protección que existen en nuestra comunidad o cuáles factores de protección queremos agregar en nuestra comunidad y cuáles son de esos factores, cuáles son los que nosotros podemos intervenir, podemos cambiar. Haciendo ese tipo de análisis nos ayuda a crear el plan de prevención. Ahora, el marco de salud, el campo de la salud pública nos ofrece 3 diferentes tipos de estrategias dentro de lo que se llama prevención de sustancias, que existe en el continuo más general de promoción de salud, prevención, tratamiento y recuperación de la adicción a sustancias. Dentro de la prevención tenemos 3 diferentes estrategias. Primero, las estrategias universales. Esas son las estrategias que impactan a todos los estudiantes. Por ejemplo, un programa en la escuela, en la clase, digamos, un programa que desarrolla las habilidades sociales y emocionales, ayuda a todos los estudiantes a poder crear esa resiliencia y ese tipo de habilidades que pueden ayudarles más adelante en tomar decisiones saludables. Después tenemos la estrategias selectivas. Esas son estrategias que son desarrolladas para ayudar a estudiantes que son identificados como teniendo gran riesgo de usar drogas. Por ejemplo, estudiantes que han sido expuestos a trauma, por ejemplo, la violencia doméstica, la violencia en casa. Sabemos que hay una gran conexión, sabemos por las investigaciones, que hay una gran conexión entre trauma y el uso de drogas. Aunque el trauma ocurre en las edades tempranas, eso más adelante en la vida puede crear el uso de drogas.
Entonces, si tenemos programas selectivos que identifican, por ejemplo, estudiantes que han sido impactados por trauma, por ejemplo, programas psicosociales de grupo, con gente entrenada con capacidad en salud mental, ese tipo de programa que es selectivo porque es para estudiantes específicos, también pueden ayudarnos con la prevención de drogas. Y al final, los programas indicativos, que son para estudiantes que ya han empezado a experimentar con drogas. Por ejemplo, uno de los problemas que sabemos que existen en las escuelas es el uso el vapor, de cigarrillos al vapor, vaping o vapear. Hay muchos programas de cesar, para cesar el uso de nicotina a través del vapor, de cigarrillos de vapor. Ese es para estudiantes que ya han empezado, que ya no están empezado a usar. Ese tipo de programa, de estrategia, es para estudiantes que ya han empezado a usar. Ahora, es importante entender que cuando hablamos de un plan comprensivo en la escuela, no estamos hablando de escoger una estrategia o otra estrategia, sino ofrecer diferentes estrategias dentro de estos tres categorías de estrategias. Ahora, para los participantes de hoy que vienen del campo de salud pública, yo me imagino que este modelo es bastante familiar, pero también puede ser que tenemos gente que viene del campo de educación. Para ustedes les quiero presentar otro tipo de modelo que es muy similar, pero que viene del campo de educación mismo. Esto es lo que se llama en inglés MTSS, o para traducirlo en español, Sistema de Apoyo a Varios Niveles. Este es un modelo que se usa en el contexto académico. Por ejemplo, digamos, si se usa en el campo de matemática, en el primer nivel son los programas educativos, el currículo de matemática que se usa en la clase para todos los estudiantes. Pero al mismo tiempo se puede identificar estudiantes que tienen problemas y que no presentan bien, digamos, en exámenes al principio, en vez de esperar demasiado hasta que no pasen en la clase, se puede empezar a apoyarlos apenas se identifica que un estudiante tiene un problema con el contento, y se puede hacerlo a dos niveles. El segundo nivel es en grupos pequeños y el tercer nivel más intensivo a nivel individual. Como pueden ver, los dos modelos son muy similares, pero cada campo tiene su forma de pensar y su idioma, sus términos. Entonces es importante entender ambos, porque cuando se habla de prevención en las escuelas es importante entender tanto el lenguaje que se usa en el campo de salud pública como el lenguaje que se usa en la educación. Pero también en ambos casos la idea es crear un plan comprensivo que incluye estrategias a los tres tipos de niveles o estrategias. Ahora, una de las preguntas que muchas veces nos hacen es ¿qué tan temprano de edad hay que empezar la educación de prevención? Y la respuesta depende mucho del tipo de programa que se quiera usar. Por ejemplo, yo ya mencioné la educación de habilidades sociales y emocionales, SEL, que es el término en inglés. Ese tipo de programas se puede empezar a la más temprana edad, en kinder o hasta antes, empezar a hablar con los niños sobre habilidades sociales y emocionales. Por ejemplo, cómo identificar cuando estoy triste, cuando estoy enojado, y qué puedo hacer, cómo me puedo comportar, o cómo puedo pedir ayuda cuando estoy triste o cuando estoy enojado, por ejemplo. Ese tipo de habilidades se puede empezar ya a nivel, en la edad muy temprana, y sabemos que cuando desarrollamos esas habilidades de temprana edad, cuando los niños ya son más jóvenes, esas mismas habilidades pueden ayudarlos a tomar decisiones saludables. Por ejemplo, si tienen mucho estrés o mucha ansiedad o depresión, saben cómo pedir ayuda, cómo identificar cómo se sienten y pedir ayuda en vez de ir a las drogas para tratar de disminuir las emociones. Entonces, ese tipo de educación se puede empezar a temprana edad y hay que seguirla hasta el final, hasta el final de la escuela secundaria, porque esas habilidades nos ayudan en todo tipo de contextos, tanto la prevención de drogas como tener relaciones con gente de confianza, nos puede ayudar en la universidad o en el trabajo. Entonces se puede seguir hasta
del kinder hasta el final de la escuela secundaria. Después tenemos otros tipos de programas que ya se pueden introducir, que hay que introducirlos ya a más tarde de edad. Por ejemplo, en la escuela, al principio de la escuela secundaria, lo que se llama en Estados Unidos middle school, sexto, séptimo grado, a los, digamos, 11, 12 años. Los dos tipos de programas incluyen educación normativa, porque en muchas comunidades, yo sé que no es siempre, no siempre no existe, no siempre es el contexto, pero en muchos contextos el uso de drogas o de sustancias se usa solamente por un grupo pequeño de los estudiantes, especialmente a la temprana edad, 11 o 12 años. Entonces, cuando nosotros les ayudamos a los estudiantes a entender que que la mayoría de los estudiantes no les gusta usar las drogas, eso disminuye su uso de drogas. Y la tercera tipo de educación es habilidades de resistencia, que también es importante cuando confrontan a alguien que les pide drogas. Se me acabó el tiempo, pero quería ser muy rápido pasar los pasos de un plan para prevención de drogas. Presento aquí 5 pasos. Primero, para construir un plan comprensivo con todas las estrategias, hay que empezar con construir un equipo que incluye maestros de aula, consejeros, psicólogos, los directores de escuelas, un equipo que representa las diferentes voces en la comunidad escolar. Segundo, evaluar cuáles son las necesidades y las prioridades de la escuela, cuáles son los problemas, por ejemplo, los factores de riesgo que existen en la comunidad específica, y también cuáles son los factores de protección que hay que aumentar. Tercero, evaluar cuáles son los esfuerzos existentes para poder mejorar lo que ya estamos haciendo en vez de empezar de nuevo. Cuarto, desarrollar un plan de acción que habla sobre qué hay que agregar, qué hay que aumentar, qué hay que cambiar y qué hay que seguir haciendo porque ya funciona. Y quinto, implementar ese plan y evaluar los esfuerzos. Ahora tengo la última diapositivo que habla un poco sobre las cosas que hay que hacer en COVID-19. Yo sé que mi compañera Michelle va a hablar más en detalle sobre estas tipos de cosas que hay que enfocarnos. Entonces, como se me terminó el tiempo, voy a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Y si tenemos más tiempo al final, podemos volver aquí. Gracias, Shai. Habla Clara y antes de tomar preguntas, quiero darles gracias a los participantes para compartir las estrategias que están viendo en su comunidad, y también estaba un espacio para compartir ideas. Entonces, gracias. Tenemos 2 preguntas que han llegado, Shai. Entonces, voy a decirlos para ti a pensar. La primera pregunta es, ¿el idioma entraría en un factor de riesgo o es solo parte del área de la discriminación? ¿Puede el uso de mascarillas agravar el autoestima o incriminar el bullying? Esa es la primera pregunta de un participante. Entonces, la primera pregunta es acerca del uso de las mascarillas ahora en el contexto de COVID-19. En mi opinión, las mascarillas no aumentan el riesgo porque se usa de forma universal, con tal de que todos los estudiantes usen mascarillas, y si las escuelas tienen pólizas que requieren a todos los estudiantes de usar mascarillas, eso crea un contexto donde todo el mundo usa mascarillas, entonces no cambia el riesgo a un individuo. Obviamente, si en una escuela solamente los estudiantes de riesgo más alto, por ejemplo, que tienen problemas de pulmones, si solamente ellos usan mascarillas, entonces sí puede crear bullying. Pero yo creo que con tal de que las escuelas tengan pólizas universales del uso de mascarillas, y que es importante, que nosotros sabemos de salud pública que es importante, creo que no crea problemas. Gracias, Shai. ¿Y qué diría sobre el idioma como un factor de riesgo? No sé si entiendo exactamente la pregunta, si los estudiantes que no hablan bien el inglés, por ejemplo, o que hablan el español durante la escuela, si la pregunta es si eso puede crear el riesgo.
Obviamente, si en el contexto de la escuela hay discriminación en contra de los hispanos o inmigrantes de forma general, eso puede crear un factor de riesgo. La solución no es que no hablen español, en mi opinión, esa es mi opinión profesional, no es cambiar el idioma, sino cambiar el contexto. O sea, hay que enseñarlo a todos los estudiantes. El problema, la importancia de respetar las diferencias, que nosotros todos somos inmigrantes de una generación a otra generación y de que cada idioma tiene lo bello, lo lindo, muchas buenas ideas y que si alguien habla otro idioma que no es el inglés, está bien. Eso obviamente es mi opinión, pero obviamente hay que entender el contexto de la escuela, de la comunidad, cuáles son los valores de la comunidad y si de verdad se puede, es posible enfocarnos en esos tipos de valores a nivel comunitario. Sí, muchas gracias, Shai. Y solo tenemos tiempo para una pregunta más por el momento, pero más tarde vamos a tener más tiempo para sus preguntas. Entonces, en el momento, viene otra pregunta, en el momento Puerto Rico, los estudiantes no están en las escuelas, están en sus casas. Entonces, ¿cómo se adapta a esa realidad? Sí, la verdad que quisiera ver si se puede volver al diapositivo anterior, el último, porque ahí tengo algunas ideas. Primero que todo, el problema con la escuela virtual es que ya no existe la estructura, la rutina que es tan importante para los niños la educación, en el edificio físico. Entonces, una estrategia importante es hablar con los padres, comunicarse con los padres, ayudar a los padres a mantener un tipo de estructura, un tipo de rutina de cada día. Que los niños se despierten temprano en la mañana y que empiecen a trabajar, a hacer a conectarse con la escuela virtual o hacer sus tareas y terminar el día a la tarde, a la misma hora que hubieran terminado en el contexto físico. Ese tipo de estructura y cambiar de tema a tema, porque ese tipo de estructura puede ayudar a los niños a tener los ayuda a vivir en este contexto tan difícil. También es importante ver cómo se puede seguir apoyando las relaciones que los estudiantes tienen con sus compañeros y con los maestros, con los adultos de confianza que trabajan en la escuela. Obviamente es difícil en el contexto de COVID. Hay formas tecnológicas virtuales, obviamente, pero también a veces cuando no existe la tecnología, para las familias que no tienen acceso a la tecnología, también hay que pensar en formas creativas. Por ejemplo, yo sé, hay escuelas que los docentes, los maestros escriben cartas para los estudiantes, lo mandan por correo normal, para que los estudiantes sepan que los maestros todavía siguen ahí, todavía siguen pensando en ellos, todavía quieren apoyarlos y quieren ayudarlos. Entonces, esos tipos de relaciones, seguir esa relación, que los estudiantes sepan que hay gente que todavía los apoya, es importante. Muchas gracias, Shai. Sí, entonces, muchas gracias por todas las preguntas que están llegando. Vamos a tomar preguntas más tarde también. Y también antes de pasar a nuestra próxima profesional, quiero solo recordarles que vamos a también tener una evaluación. Entonces, por favor, ayúdanos a completar la evaluación al final de este seminario. Bueno, ahora es el tiempo de darle la bienvenida a nuestra segunda invitada que compartirá con nosotros su experiencia profesional. Bienvenida, Michelle Baroni. Hola, buenas tardes. Ya estamos todos, porque yo pensé que tenía que decir buenos días para la gente del oeste, pero es buenas tardes para todos. Mi nombre es Michelle Baroni y soy la directora de un clubhouse en Atlanta, Georgia, llamado Club Mixtura. Nosotros somos un nivel 2 sistema de apoyo para la juventud latina entre las edades de 11 a 17. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, durante la pandemia hemos tenido que cambiar muchas de nuestras normas según el contrato para poder seguir ofreciendo los servicios para los participantes y sus padres. Como hispana, siempre tengo y tenemos que tomar en cuenta de que nuestra comunidad es bastante única y diferente al resto de las otras comunidades culturales. Hasta dentro de la misma comunidad de los hispanos tenemos nuestras diferencias. Por ejemplo, la comunidad en Atlanta, Georgia, tiene necesidades que no los tendrá en Nueva York.
Por ejemplo, en Nueva York, especialmente si vives en la ciudad, transportación no es un problema. Todo el mundo camina, la bodega está cerquita a la casa y para buscar sus necesidades es fácil. En Atlanta no es así. Se necesita un auto. La tienda más cerca puede ser 1 milla o hasta 5 millas de la casa. Y andar recogiendo el mercado y llevarlo a la casa puede ser bien difícil. Así que hemos tenido que cambiar nuestras estrategias, modificarlas para apoyar a nuestras familias. No, se quiere cambiar. Ok. Bueno, siempre cuando yo empiezo con las familias, siempre tengo que tomar en cuenta las consideraciones culturales. Y eso es planificar. Esto puede ser con el pandemia, sin el pandemia, no importa. Siempre tenemos que tomar en cuenta nuestras familias. Tenemos que ver cuáles son las necesidades de las familias, tomar ese en cuenta y ayudarles o modificar nuestro programa según las necesidades de la familia. También tenemos que tomar en cuenta cuáles son las leyes a nivel local y nacional. Entonces, eso sí cambia mucho de cómo tenemos que hacer nuestros programas. Si las leyes están perjudicando a las familias según transportaciones, lo que yo he visto mucho en mi comunidad, entonces yo tengo que ver qué voy a hacer para que yo pueda ayudar a mis familias. También necesidades de la comunidad. Una cosa que yo he visto, porque yo vivo en Atlanta, pero yo vivo en un condado que está al norte de Atlanta, que se llama Gwinnett County. Y eso no es el ciudad. Y yo he visto que ellos han cambiado, han hecho como caminatas cruzadas para ayudar a la gente a caminar fácilmente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de lo que estamos haciendo alrededor de la comunidad para ayudar a nuestra gente. Su paciencia, por favor. Bueno, yo sé que ya hablaron un poco de esto con Shai en cuanto a los temas de los factores de riesgo y de protección, ya sé que lo hablaron, pero es importante seguir con este tema porque ¿cómo vamos a ayudar a nuestras familias si no tomamos en cuenta sus vidas y sus traumas? Por ejemplo, las disparidades culturales como inmigración. Yo sé que tenemos lo que se llama ICE, que es de Immigration and Customs Enforcement, inmigración y control de aduanas. Esto puede llegar a ser un gran trauma para nuestros clientes al ver que cuando un niño llega a la casa y ya no están sus padres por ser deportado, puede ser un trauma. Yo creo que es un trauma. Ni me lo puedo imaginar de lo que le está pasando a estos niños. Discriminación. Yo sé que la señora Cecilia preguntó un poco de eso sobre los idiomas. Discriminación es un factor de riesgo bien grande. Nuestros padres dejan de buscar ayuda porque sienten la discriminación de no poder hablar el idioma. Así que el riesgo del uso sube por no tener ese acceso. COVID-19, el COVID-19 también ha sido un gran factor de riesgo. Los niños están aburridos. No hay cosas que hacer y el teléfono con su información tan positiva, y soy súper sarcástico cuando lo digo, eso no ayuda. Y también al final eso puede afectar la salud mental, no solamente al joven, sino a los padres también. Pues que yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, ay Michelle, cuando tú estás mal, eso a mí también me afecta. Así que la salud mental del joven, eso afecta a toda la familia por sí. Todos sabemos cuáles son los problemas y yo siempre lo he dicho, que es fácil hablar sobre los factores de riesgo. Siempre es fácil de hablar de eso. Pero yo siempre he sentido, y esta es mi opinión, y yo he visto que cuando nosotros nos enfocamos en los factores positivos o protectivos, los cambios suceden. Eso para mí no hay otra cosa más que ver que cuando tenemos ese apoyo linda, pueden hacer cambios. Okay. Por ejemplo, el apoyo entre compañeros, lo habló Shai. Cuando nosotros, en el Clubhouse, somos un grupo de jóvenes de la misma edad. Cuando ellos
tienen otros niños de su misma edad con ellos, lidiando con los mismos problemas que ellos tienen ese tiempo para poder hablar y platicar sobre las cosas. Obviamente es diferente porque estamos en la pandemia y no podemos estar en las clases, pero ellos igual tienen por medio de Zoom ese tiempo para hablar sobre sus problemas. ¿Y por qué quiere cambiar? Ok. Los guías y los mentores. Esto para mí, yo he visto que ha sido lo más primordial para un joven. Cuando hay un líder positivo, hay un guía, un mentor, y no tiene que ser uno de los empleados. Eso puede llegar a ser un pastor de una iglesia. Eso puede llegar a ser eso puede llegar a ser un maestro. No importa. Eso es súper, súper importante. Ahora, la comunidad. Nosotros, yo he visto en el condado de Gwinnett, hay muchos parques. Hay muchas cosas bonitas para que los niños pueden hacer y centrarse y hacer cosas bonitas. Cuando hay cosas en la comunidad para que ellos puedan hacer, eso es un factor de protección para ellos. Y el apoyo familiar. Nunca se me va a olvidar, cuando mi mamá y mi papá estuvieron en Florida, fueron una presentación de tiempo compartido. Y una cosa que dijo el Señor es que la familia latina usualmente son los primeros en comprar el timeshare, el tiempo compartido. ¿Por qué? Nosotros como latinos somos más centrados a la familia. Tenemos más cariño, tenemos más ese calor latino que queremos siempre estar con la familia. Y eso es lo más bonito que tenemos de nuestra gente. Ahora sí, yo puedo ir a la siguiente. Ok. Entonces, ahora sabemos cuáles son nuestros factores de riesgo y protección. Y estos son los cambios que tuvimos que hacer. A la mano izquierda vemos a inmigración y el control de aduanas. Nosotros teníamos el Clubhouse antes ubicado, estaba ubicado en un lugar muy central, y cuando por razones financieras tuvimos que mudarnos, y cuando eso ocurrió nos fuimos a otro local. Tuvimos una reunión de padres y les dije a los padres, no, mira, nos estamos mudando de tal lugar a otro lugar. Y ellos me dijeron, de repente como 10, tenía 28 niños en ese tiempo. Por lo menos 10 de los padres me dijeron, qué pena, pero tengo que retirar a mi hijo del programa. Y yo, ¿por qué? Y me dicen, porque el local donde nosotros nos mudamos fue un lugar que ellos, I guess, tenían muchos retenes en ese tiempo. Entonces, wow, al momento, ¿cuál es mi prioridad? Son los niños. Entonces, yo tenía que ver cómo lo voy a hacer. Teníamos el auto ahí que ves abajito, el autobús, y el autobús, tuve que cambiar eso y decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a recoger a los niños, porque yo quiero que estos niños participen. Ya cuando llegó el COVID, eso totalmente tenía que cambiar, porque antes estuvimos abiertos al Clubhouse por un ratito, pero solamente un número pequeñito podía entrar al autobús. Ya cuando pasó el cierre, eso totalmente tenía que terminar. No pudimos hacer absolutamente nada. Entonces usamos el autobús para ser mandados a llevar materiales para que los niños pudieran seguir con las clases de prevención, que es lo más primordial. Ok. Ahora, ok. Entonces, ¿cómo les vamos a dar las clases? ¿Cómo lo estamos haciendo? Ahora lo estamos haciendo como lo estamos haciendo ahora, virtual. Desde que entré a esta carrera, he usado el currículo Too Good for Drugs. Y yo vi en los comentarios una señora dijo que ella está usando Too Good for Drugs. Y eso no lo voy a negar. Al principio, este currículo no me gustó. No pensé que los chicos se iban a relacionar con este currículo. Muchos que los chicos se iban a relacionar, muchos de los nombres en el currículo era como un Ashley o a Jacob. Y me acuerdo muy bien que cuando yo enseñaba a un grupo de niñas, las chicas y yo cambiábamos los nombres a personajes de telenovelas. Así que Ashley lo cambiábamos a Esmeralda o a Lupita. Y it was so cute. Lo que sí me gusta ahora es que Too Good for Drugs han hecho unos grandes cambios. Y me encanta, hay nombres latinos, hay nombres asiáticos, afroamericanos y caucásicos. Así que esto es hecho
multinacional para mucha gente. Y es un gran cambio, me encanta que lo hicieron. Lo bueno de este currículo es que ayuda a desarrollar muchas normas positivas enfocados en los factores de protección y a la misma vez enseñando cómo prevenir el uso y el abuso de sustancias, pero siempre poniendo en primer lugar los factores de protección, como la habilidad de establecer metas, habilidad de tomar decisiones, habilidad de resolver conflictos, comunicación efectivas, pro-vinculación social de la escuela, competencia socioemocional. Y estos son factores de protección que son sumamente importantes para la vida de nuestra juventud. Lo que también me encanta de este programa es que es un programa universal. Yo ya he hecho este programa ya 15 años para niños de 6 años hasta jóvenes de 18 años. Ellos tienen un currículo hecho específicamente para las edades de cada participante del programa. Es interactivo y aprenden mucho, pero tuvimos que hacerlo por virtual. Bueno, cada niño, para hacerlo virtual, cada niño se tuvo que llevar su libro de estudio a sus casas. Los días de las clases de prevención, ellos siguieron al instructor teniendo su libro, cada libro es atendido el currículo específicamente a la edad del joven. Entonces, si estamos hablando con los jóvenes del 7º grado, ellos estarían siguiendo en el libro del 7º. Si están en high school, van a seguir con su libro. Su libro es adecuado a su currículo. Y la derecha es para los jóvenes en la secundaria y es general para niños de 9º hasta el senior year, que es el año 12. Siempre tenemos que mantener fidelidad del currículo y no hacer cambios sin autorización del autor. Pero si quieren visitar al website https://togoodprograms.org, ellos te enseñarán cuáles adaptaciones son aprobados para que ustedes lo puedan hacer por medio virtual. Como también les enseñé, nosotros hemos hecho mandados, hemos ido de cada casa a casa a cada niño a llevarles los materiales para que ellos puedan hacer las actividades. Nosotros lo estamos haciendo por medio de Zoom. Obviamente, para mí me gusta Zoom porque te hacen las breakout rooms. They're called breakout rooms. Son cuartos para que usted puede salir y dividirse. Y así, en esa forma, tú puedes hacer las cosas cuando tienes que ser grupos chiquititos. Y eso para mí ha sido muy bueno. Los repartos, los mandados, eso ha sido un gran ayuda. Y también toma en cuenta que las redes sociales, aunque pueden hacer algo negativo para los niños, también puede ser algo positivo. Yo comunico con mis jóvenes a su forma. Su forma de comunicar es por medio de Snapchat y hemos hecho videos por TikTok. Y ya más adelante vas a ver lo que yo he hecho para seguir con los niños. Ok, Club Mixtura también tiene otro tipo de poder comunicar con mis bebés. También hacemos lo que es una actividad saludable alternativa, como arte, como deporte o baile, etc. Y para seguir con esos, nosotros hicimos nuestra página de YouTube para hacer eso. Es fácil mandar un video, pero yo siento que es más bonito que los participantes vean nuestras caras y que sepan que este video fue hecho para ellos específicamente. Así que si les interesa, pueden entrar a nuestra página de Club Mixtura para ver cómo hicimos tie-dye en las casas y cómo hicimos un workout. Y yo agarré mis modelos, que son mis sobrinos, que me ayudaron con todo, pero fue efectivo. Ellos pudieron ver que yo estoy haciendo el esfuerzo para comunicarme con ellos y eso fue muy bonito. Y finalmente, ya cuando todo está acabado y ya has hecho tu parte y has hecho todo fiel, estás haciendo las clases alternativas, las clases de prevención y todo,
ya se pueden graduar a los jóvenes. Esto es lo más bonito que hay. Usted puede tener ese tiempo con sus bebés diciendo, mira el esfuerzo que has hecho un gran trabajo, y eso no hay mejor premio para ellos de saber que esto no fue en vano, lo hicieron un gran trabajo. Fue un placer poder hablar con ustedes. Eso es todo en mi presentación. Si tienen preguntas, por favor, déjamelo saber. Muchas gracias, Michelle. Bueno, ahora hemos llegado al momento de la sección de preguntas y respuestas de nuestro seminario. Como recordatorio, puede hacer preguntas a nuestros invitados escribiendo sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas. Y yo y mi compañera Dolka presentamos sus preguntas a nuestros presentadores. Gracias, Clara. Muchas gracias, Michelle y Shai, de nuevo por esta bonita presentación. Clara, ¿qué tú piensas? Tenemos el chat y tenemos muchas preguntas. So vamos a empezar vamos a ir a las preguntas directo en Sí. Q&A y vamos a alternarnos las preguntas. Vamos a ver. Ya Shai nos ayudó a contestar las primeras dos, pero vamos a ver si me puedo ubicar aquí. Permítame un momento, que tengo un pequeño delay, pero ya estamos entrando. Tengo la primera pregunta es de Delfia Gutiérrez. Dice, si una persona ya salió de las adicciones, pero sus padres siguen abusando verbalmente de él, ¿puede caer otra vez en las adicciones? Y esta pregunta vamos a dársela a Shai. Sí, excelente pregunta. Lo que sabemos sobre la drogadicción es que el tratamiento y la recuperación de la drogadicción, de verdad que es una aventura de toda la vida. Obviamente, si los problemas que empujaron a alguien a usar las drogas en el primer lugar siguen, desafortunadamente sí es fácil volver a ese mismo vicio. Entonces, obviamente es siempre importante cuando una persona va a tratamiento de drogas y sé que estamos hablando sobre el tratamiento, que es diferente de la prevención, pero de todo modo, para responder a la pregunta, cuando se trabaja con el tratamiento, alguien que ya tiene un problema de adicción, es importante no solamente trabajar con la persona, con el individuo mismo, pero también entender el contexto. Si es posible, cambiar el contexto cuando la persona sale del tratamiento. Si hay problemas en la familia, a veces no hay otra forma de ayudarlo que ver si se puede ubicar en otra familia, en otro familiar o en otro lugar, porque si la persona vuelve al mismo contexto, sí hay probabilidad de volver al vicio. Gracias, Shai. Clara, puedes tomar la siguiente pregunta. Gracias, Dolka. Entonces, la próxima pregunta es de Viviana Suárez. Dijo, sabemos que durante esta pandemia ha incrementado la violencia doméstica y el abuso sexual a todos niveles. ¿Existe alguna clase educativa para los estudiantes? Y sí, bueno, Michelle, si quieres responder a esa pregunta, sería genial. Pues claro que sí lo hay. Como les dije en el programa de Too Good for Drugs, hablamos de las relaciones, pero eso es usualmente más se ve en el currículo de los niños de la secundaria. Obviamente ellos están a otro nivel en sus vidas, entonces tenemos que tomar en cuenta de eso. Hablamos de la violencia doméstica, de cómo reportar eso. Y no solamente hablamos de eso, sino también hablamos de de la gente alrededor que les pueden ayudar. Por eso es tan importante de enfocarnos en enseñar a nuestros niños sobre los guías y los mentores. Porque cuando hay esa confianza con una persona adulta, ellos deberían hacer el trabajo de batallar o abocar
para advocar para la persona. El currículo, yo solamente puedo hablar del currículo de Too Good for Drugs porque es la que estoy haciendo ahora, pero yo sé que esa parte se habla en el currículo de los niños del secundario. Como le digo, esa parte se tiene que hablar bien claramente con los niños de la secundaria, pero los niños de middle school y elementary, elementary en los niños de 6 a 8 grados, hay que hablarlo también, pero en la forma donde ellos lo entienden y es aceptable. Gracias, Michelle, para su respuesta. Dolca, ¿quiere hacer la otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta bueno, es un comentario de Magdalena Bustillos y dice, excelente presentación, ojalá pudiera darse con más tiempo porque hay mucha información muy interesante, como por ejemplo, darnos más ejemplos vivenciales. Y también voy a aprovechar un momentito para recordarles que vamos a tener la segunda parte de esta presentación en febrero 3 y va a ser pláticas entre colegas, entonces vamos a tener más tiempo, pero me gustaría pasar esta parte a Shai para ver si él puede ayudarnos a dar algún tipo más de ejemplos vivenciales en cómo apoyar a las familias durante esta época de COVID-19 y la transición de los programas a escuelas a virtuales. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarlos? Bueno, primero que todo, si la escuela ya está utilizando un programa establecido, como por ejemplo el ejemplo que dio Michelle, muchas de las compañías que desarrollaron esos programas, por ejemplo, Too Good for Drugs, ellos mismos están desarrollando material para ayudar a los maestros a hacerlo virtualmente. Entonces, lo primero que yo haría es contactar a la compañía que desarrolla el programa y ver si tienen qué tipo de material, qué tipo de ejemplos o de estrategias tienen ellos para adaptar el programa para escuelas virtuales. Como yo dije antes, una de las cosas más importantes para apoyar a los niños es que tengan esa conexión con los adultos que los apoyan, no solamente los padres, pero también los maestros. Entonces, el ejemplo que yo di antes es uno que para mí es muy importante, es ver de qué forma la escuela puede trabajar con los padres para apoyar esa conexión, tanto de forma virtual como formas no virtuales. Como dije antes, escribir cartas, por ejemplo, o visitar de afuera, pasar con el carro y saludar a los estudiantes, para que los estudiantes sepan que los maestros no han desaparecido, todavía están ahí. Y que la gente todavía que los ha apoyado en el pasado, todavía están ahí, todavía los apoyan. Eso también algo muy importante para todas las edades. Otros ejemplos de forma que se puede adaptar. Em, yo creo, yo vi que había alguien que lo puso también en el chat. Crear grupos virtuales, si se puede. Porque, y sí se puede hacerlo de forma, grupos pequeños, no con toda la clase, sino grupos de 5, 6, 7 estudiantes que, que se reúnan, aunque sea una vez por semana, de forma virtual, con un adulto, con un maestro, con un consejero, alguien que pueda facilitar la conexión, porque también esa conexión social entre compañeros es tan importante, es tan importante. Por eso en la escuela siempre tenemos diferentes estrategias en el aula para que los estudiantes trabajen entre ellos, ¿no? Promover la colaboración, porque eso son habilidades, eso ayuda a promover ese tipo de habilidades sociales y emocionales que pueden ayudar más adelante en la vida. Entonces, tratar de adaptar ese tipo de trabajo en grupos que se puede hacer en el aula, hasta tratar de hacerlo virtualmente y de forma que de verdad ayude a los estudiantes a participar. No solamente que los 20 estudiantes estén ahí viendo la presentación del maestro, pero que hablen entre ellos. Entonces, por eso también es bueno tener grupos pequeños y a veces si no se puede hacer mucho de esos tipos de grupos pequeños, por lo menos hacerlo para los estudiantes de más alto riesgo, que ellos tengan esa conexión con los compañeros y con los maestros. Espero que esos ejemplos les ayuden. Gracias, Shai. Siempre pintas una
Pintura muy, muy presencial cuando das ejemplos. Muchas gracias. Entonces, la próxima pregunta le pasamos a Michelle, de Gabriela Ewing. La pregunta es, ¿qué se puede hacer con los niños que tienen necesidades especiales y están teniendo mucho estrés por el encierro y ya no aceptan a meterse en las clases en la niña? Cuando se dice problemas especiales, ¿como cuáles? Eso es buena pregunta. Gabriela, tal vez podría escribir un poquito más en el chat sobre qué quiere decir exactamente sobre necesidades especiales. Porque Puede eso sí ser, cambia mucho. es verdad, es buen punto para clarificar. Bueno, Entonces, por encimita, si puede ser una niña o niña que tiene un retraso mental, yo puedo ir por allá o puedo ir por otra cosa, pero por ahora vamos a hablar de un retraso mental. Yo he visto que los niños con un retraso hasta son más adaptos y más listos para poder y querer aprender que otros niños que no han tenido sus problemas. Son niños, aunque tienen sus dificultades, lo único que ellos quieren hacer es tener un momento de desestrés. Ahora, es parte de la mamá o del papá del joven de poder ayudar, especialmente durante este momento del COVID, donde nosotros obviamente no podemos estar ahí con ellos haciendo las clases de mano a mano, en persona, no les podemos ayudar. Es ahora parte del papá o de la mamá de poder ayudarnos a facilitar estas clases. Eso es lo único que deberíamos de tener esa conversación con la mamá. Si usted quiere que su hijo o hija puede participar, lo hagamos. Podemos adaptar nuestro programa para que ellos también lo puedan entender, pero siempre y cuando tenemos ese apoyo de los padres. Es muy importante. sí, ahora clarificó Gabriela que estaba hablando sobre autismo, Down syndrome, Bueno, ahí etcétera. está. Buena cosa. La adiviné a la Gaby. Sí, sí. Bueno, gracias Michelle para su respuesta, para los recursos también que está compartiendo. Dolga, le paso a ti para la próxima pregunta. Sí, gracias. Sí, y yo creo que es importante también recordar que ahora con las cosas positivas dentro de esta pandemia es el aumento de acceso de telemedicina. Yo creo Ajá. que también los padres pueden tratar de, cuando tengan un niño con necesidades especiales, llamar a esas compañías, a esas clínicas de salud mental, a la escuela y preguntar qué recursos hay disponibles para ayudar. Y ahorita una de las grandes ventajas es eso, el acceso a la telemedicina. Usted no tiene que salir de su casa, usted puede conectarse y buscar ayuda. Bueno, la siguiente pregunta es un comentario y un poquito una pregunta. Dice, los jóvenes de ahora, y es de Margarita Pérez Pulido, dice, los jóvenes ahora están usando las drogas como una forma de escape a la situación actual. Las clases están en el internet y no hay mucha interacción para atender estos asuntos de drogas. Las escuelas deben integrar un sistema de mindfulness-based stress reduction para poder crear despertar la curiosidad de conocerse a sí mismos y cómo relacionarse con la sociedad. ¿Tienes algún comentario sobre esto, Chai? Yo creo que tiene la razón, ese comentario, muy buen comentario. Muchas veces, en general, el uso de drogas, hay dos razones por la cual un joven usa drogas. Primero, puede ser por experimentar, pero más a menudo es para escapar tipo de emociones o de situaciones donde no tiene otros recursos, cuando un joven no sabe qué más hacer, cuando no sabe dónde pedir ayuda o cómo pedir ayuda. Es ahí que se usa la droga de forma de escapar el sentimiento, las emociones o los problemas que uno tiene. Entonces, sí, lo que dice la participante, hay que ver en general cuáles son las alternativas, cómo enseñarle a los jóvenes
cuáles son las alternativas más saludables para poder abordar los problemas que uno tiene. Mindfulness, el tipo de meditación, hay muchas investigaciones que demuestran que ese tipo de intervención, de ayudar a los niños, a los jóvenes, a los adultos también, a todos nosotros, a saber cómo meditar, cómo poder como que parar la mente de todos nuestros pensamientos de día a día y poder relajarnos, cómo relajar el cuerpo y la mente. Ese tipo de intervención es muy positivo y ayuda mucho. Hay varias estrategias, también ejercicio físico, ir a correr, agarrar un libro y leer, agarrar el teléfono, llamar y hablar con un amigo, con un pariente que uno tiene confianza. Todas esas estrategias de cómo se puede ayudar, que uno puede hacer para ayudarse a uno mismo cuando está sufriendo, son muy importantes. En ¿Y vez de que... puedo agregar Sí, algo, Chay? Perdón sí, que te interrumpo. no, Pero por eso es tan importante de que nosotros les damos las actividades a los niños, para que ellos estén tan activos durante el día, para que no estén ahí aburridos o no tienen ese sufrimiento de estar pensando en todas las cosas malas que le están pasando en la vida, porque sí le están pasando las cosas malas. Por eso es tan importante hacer el trabajo. Desde que comenzó el COVID estamos trabajando doble, porque eso de hacer el video, de ponerlo en YouTube, de ir a hacer los mandados, es harto trabajo, pero vale la pena, porque ahora es cuando más ellos nos necesitan, para que hagamos el esfuerzo, para que ellos estén ocupados. Sus mentes tienen que estar ocupados con actividades positivas. Sorry, I interrupted you. perfecto. Lo que agregaría, lo que decías tú, Michelle, es lo que yo dije antes también de la estructura diaria, ¿no? La rutina diaria, porque cuando los estudiantes, cuando los jóvenes no tienen nada que hacer y se van a dormir muy tarde y se despiertan muy tarde y no tienen que hacer, es ahí donde se aburren o donde empiezan a pensar sobre todo lo malo que existe en sus vidas. Pero si tienen rutinas, si saben que hay que despertarse, que hay una actividad, que hay un programa que tienen que hacer, tanto si es con la escuela o con programas comunitarios como el de Michelle, todo eso ayuda mucho a los estudiantes. Y es importante que nosotros, como dice Michelle, hay que crear las oportunidades, hay que proveer las herramientas y las oportunidades para que puedan participar en actividades positivas. Gracias, Michelle y Shai. Sí, y de hecho, hablando de herramientas, estoy mirando también más y más integración de mindfulness en las escuelas. Por lo menos antes de COVID, con mis niños estaba presente la idea en las escuelas, entonces espero que se va creciendo y está más utilizado entre jóvenes. Bueno, la próxima pregunta viene de Roberto Paniagua. Bueno, es un comentario y después una pregunta. Dice, en Puerto Rico y aquí en Filadelfia, las entidades de impacto son entidades con recursos muy limitados y también en ocasiones tienen muchas trabas para trabajar el tema del uso de sustancias. ¿Habrá alguna propuesta para que estas entidades puedan recibir el aval de gobierno y pueden trabajar directamente con la escuela sin la necesidad de tener tanta permisología? Michelle, ¿puede contestar esa pregunta de Roberto? Claro. Yo sé que hay muchos obstáculos para llegar a los fondos, porque eso es primordial, son los fondos. Hay recursos, aunque no lo creen. Hay que buscarlas. Yo he visto que se ha hecho food drives como una ayuda para las familias para que no tienen comida. Las iglesias, eso existe por todos los Estados Unidos. Las iglesias es un gran recurso y ellos están dispuestos. Si alguien quiere voluntariar y hacer eso, eso es una gran oportunidad para poder ayudar a la comunidad por las iglesias. Ahora, si eso es algo de incomodidad, porque a lo mejor una persona no se siente cómodo con la iglesia,
hay también lugares comunitarios. Ellos siempre están con el mismo obstáculo que ustedes tienen, que tampoco tienen los servicios ni los fondos. Por eso es tan importante tener los partnerships, el acuerdo. Entonces, lo que yo no tengo, mi amigo lo tendrá. Y lo que yo tengo, mi amigo no lo tiene. Entonces, deberíamos trabajar juntos como una comunidad para suplementar lo que uno no tiene. Entonces, esos fondos se pueden juntar juntos para que podamos ayudar a la gente. Eso es un problema desde que yo empecé con esta carrera, que no hay fondos, no hay fondos, no hay fondos, y eso siempre va a ser. Nunca vamos a tener fondos para hacer las cosas, pero tenemos que saber hablar con la gente, buscar nuestros apoyos en la comunidad para llegar a nuestra meca, para ayudar a la gente. Eso para mí me ha ayudado un montón. Gracias, Michelle, para compartir su experiencia personal. Y es verdad que fondos siempre en nuestra línea de trabajo es difícil encontrar. Bueno, Dolka, le paso a ti. Me encanta esta última pregunta porque sí, para desarrollar programas de prevención específicamente en época de pandemia tenemos que ser recursivos y tratar de colaborar. En la colaboración está el éxito. Colaborar con todas esas organizaciones sin fines de lucro que tenemos alrededor de Estados Unidos. Ahora, la siguiente pregunta es de Trinidad Bueno y dice, ¿qué estrategias podemos tener para reclutar padres y adolescentes en tiempos de COVID-19 para nuestros programas de prevención? Shai. Esa es una muy buena pregunta porque es un gran obstáculo. Muchas veces es como trabajar con los padres y hay muchas razones por qué los padres no pueden siempre ayudar o colaborar porque están demasiado ocupados, porque a veces porque si el programa es en inglés no tiene el idioma y a veces porque no saben cómo, pero una estrategia específica que hemos usado en varios tipos de programas es que los padres se colaboren entre ellos. O sea, si uno puede encontrar uno o dos padres que puedan crear un programa para otros padres, porque muchas veces los padres no quieren venir a la escuela o no saben cómo colaborar con la escuela. Pero, por ejemplo, en mi comunidad aquí en Massachusetts, teníamos un programa de Social Emotional Learning, de habilidades sociales y emocionales, y queríamos trabajar con los padres, que los padres sepan cómo ellos pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar esas habilidades. Entonces, lo que se hizo, eso antes de la pandemia, obviamente, pero se hizo programas de clubes de libros donde un padre o una madre invitaron a sus amigos a su casa en su sala. Obviamente ese tipo de programa es mucho más difícil en la pandemia, pero todavía se puede hacer usando Zoom, por ejemplo. Pero es mucho más fácil traer padres cuando la persona que lo contacta es otro padre, alguien que ya conocen, alguien de la comunidad, alguien con quien van a la iglesia juntos, que conocen a través de la iglesia. Entonces, ese tipo de trabajar dentro de redes sociales, no solamente redes sociales virtuales, en Internet, Facebook y todo eso, que también es buena estrategia, pero también de forma más personal, que los padres se hablen entre ellos. Es una buena estrategia. E igual los jóvenes, creo que la pregunta también preguntaba sobre los jóvenes. Igual, cuando los jóvenes se contactan entre ellos, cuando se pueden encontrar algunos jóvenes que se pueden desarrollar habilidades de liderazgo y que ya pueden liderar grupos de otros jóvenes, eso generalmente tiene más éxito que cuando un adulto trata de trabajar con ellos. Y otra cosa que voy a decir, nosotros también trabajamos con una comunidad en el oeste de Massachusetts en entrenar o capacitar a padres a ser líderes en la comunidad. O sea, encontrar algunos 2, 3 padres o algunos padres que están muy involucrados, que tienen mucha pasión, que también tienen tiempo, para que ellos puedan desarrollar sus habilidades de liderazgo, para que puedan trabajar con otros padres.
Gracias, Shai. Bueno, tenemos como 5 minutos más para tomar preguntas, entonces no creo que vamos a poder tocar todas las preguntas hoy porque han llegado muchas buenas preguntas. Pero lo que, como dijo Dolka antes, podemos también incorporar las preguntas en la sesión en la semana que viene, el 3 de febrero. Bueno, la próxima, bueno, es más bien, creo, un comentario de Margarita Pérez Pulido. Dijo, ¿perdón? Pensé que alguien iba a hablar. Dijo, como poco a poco transformar el aspecto negativo que afecta a su seguridad y estima. No sé si falta parte anterior de la oración, pero bueno, sigo leyendo. Los éxitos de aprendizaje de reducción del estrés puede cultivar una relación diferente con sus emociones y la urgencia de usar drogas para calmar sus miedos, etc. Es importante incrementar la capacidad de estar atentos a cómo se sienten en esos momentos y que puedan usar sus propios recursos internos y tener acceso a sus cualidades personales. Es importante enseñar a no juzgar, tener paciencia con los retos que viven. Y bueno, Shai, como director de la Academy de Social Emotional Learning, no sé si quiere hablar un poco, y también Michelle, solo pienso que reflexiona mucho de su trabajo, Shai, si quiere reflexionar en el comentario. Sí, yo estoy 100% de acuerdo con el comentario. Ese tipo de habilidades que es parte de, digamos, de los diferentes habilidades sociales y emocionales. Una de esas categorías de habilidades es la forma en que enseñamos a los niños y a los jóvenes a abordar sus emociones, qué hacer cuando uno está enojado, cuando uno tiene miedo, qué tipo de recursos o actividades o estrategias uno puede usar de forma individual para calmarnos. Obviamente hay diferentes tipos, hay diferentes formas de hacerlo. Es importante tanto enseñarles cómo abordar esas emociones de forma individual, pero también es bueno enseñarles cómo se puede pedir ayuda a un adulto o un amigo, porque también es bueno tener esa habilidad social para manejar nuestras emociones. Pero sí, yo creo que hay en el campo de meditación, de todo ese tipo de estrategias, ha avanzado tanto en los últimos 5 o 10 años. Sabemos mucho más, que no es solamente algo que suena bien, pero que hay investigaciones que demuestran de forma científica de que ese tipo de práctica de tener 5 minutos cada día y simplemente relajarse, ese tipo de práctica diaria puede ayudar de forma impresionante a bajar el estrés, a manejar emociones y de forma, y eventualmente también prevenir muchos de los comportamientos de riesgo, incluyendo el uso de drogas, el suicidio, la violencia. Entonces yo creo que sí, todo ese tipo de programas de estrategias son muy importantes. Y como dije antes, son importantes para los niños, son importantes para los jóvenes y son importantes para nosotros los adultos también. Sí, es verdad. Si no hay nadie que no puede beneficiar de meditación y de ser consciente de sus emociones. Gracias, Shai. Bueno, creo que tenemos tiempo para tal vez una pregunta más. Dolka, ¿qué opina usted? Claro, vamos a hacer una pregunta más. Y voy a leer este comentario de Margarita porque dice, disculpen, el comentario anterior dice que no fue una pregunta, solo que me emocioné y quería dar mi opinión. Me encanta eso, me encanta que la audiencia esté realmente conectada con nosotros y que quieran expresar, este es el espacio seguro, este es el tiempo para hablar sobre todas estas problemáticas que estamos enfrentando con el COVID-19. So, no hay necesidad de disculparse. La siguiente pregunta viene de Anabel Paniagua. Dice, ¿qué clase de reacciones recibió de los padres cuando les piden que mantengan a los niños
con un horario fijo? Yo sé que los padres, ellos ya tienen bastantes cosas con que preocuparse, especialmente en este momento. Hay padres que ni tienen trabajo en este momento y están debajo de mucho, mucho estrés. Al principio, pues, entonces, Michelle, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no está participando? Y yo, bueno, cuando podemos empezar con un buen schedule, un buen horario, vas a ver que las cosas te van a abrir. Es como un bebé y un horario de dormir. Al principio es un poco difícil para que un bebé vaya en su horario de dormir, pero cuando nosotros somos consistentes y ayudamos, ellos después de tiempo se darán cuenta que lo que estamos haciendo es ayudándolos para que sus vidas sean más fáciles. Cuando sus hijos se van a ir a dormir a la hora adecuada y se despiertan a la hora adecuada también, pueden participar bien en la escuela, pueden estar atentos y aprender lo que deberían estar aprendiendo. Los padres, eso también depende del padre, porque hay padres que son súper buenos con escucharnos lo que digas, Michelle, y hay unos padres que ya están hasta el tope, que no pueden más y ellos no saben qué hacer. Entonces estamos aquí con cariño, con humildad y paciencia, decirles, estamos aquí para apoyarlos. También a su hijo o hija, queremos apoyarlos. Yo creo que de esta forma te va a ir bien. Si no funciona, ya pues ya sabemos, podemos hacer de la manera que lo estás haciendo. Pero yo siempre quiero que ellos intenten hacer algo que es fuera de la norma y ellos verán cómo los cambios pueden pasar. Y yo los entiendo, los padres pobrecitos. Yo digo, pobrecitos, ellos tienen que ver lo que está pasando con el dinero de la casa, de la comida, está mi niño ahí atentos en la escuela. Tienen bastantes cosas donde ellos tienen que preocuparse, que esto es un extra programa. Ya verás que ellos se van a divertir tanto de lo que estamos haciendo y tú también, si tienes un clase virtual que estás haciendo, hágalo divertido para que los niños, ellos mismos quieren atender, quieren asistir a esas clases para que ellos puedan seguir. Porque eso depende también de nuestro trabajo. Si lo estamos haciendo bien, ellos van a venir. Gracias, Shelly. Gracias, Michelle. Gracias, Shai, Clara. Nos gustaría agradecer a Shai y a Michelle por la presentación de hoy, por todo este invaluable trabajo que hacen por nuestras comunidades y este tiempo que nos han dedicado. Ahora vamos a cerrar el espacio de preguntas y respuestas y vamos a continuar con el cierre de la presentación. Aquí está nuestra información de contacto para el PTTC Nacional Hispano-Latino. Comuníquese con nosotros para obtener más información sobre proyectos y para solicitar capacitación y asistencia técnica sin cargo. Siguiente. Aquí está la información de contacto del PTTC Noreste y del Caribe. Comuníquese con ellos también para obtener más información sobre proyectos y para solicitar capacitación. También queremos dejarles saber que pronto podrán inscribirse para participar en nuestra conferencia virtual que se llevará a cabo en septiembre 16 al 17 del 2021. Si no pudimos responder a todas sus preguntas, no duden en comunicarse con nosotros. Nuestros presentadores, aquí está la información de ellos en el siguiente slide. Siguiente. Entonces, esta es la información de Michelle Baroni y de Shai. Por favor, comuníquense con ellos. Y también queremos recordarle que se une a nosotros para la segunda parte del seminario web Pláticas entre Colegas, el próximo miércoles 3 de febrero de 3 a 4:30, tiempo este. Y vamos a poner el enlace electrónico para que se puedan inscribir. Siguiente. Y por favor, ahora cada uno de ustedes va a ser redirigido a una página diferente para completar la evaluación. Por favor, recuerde que su opinión es importante para el trabajo que nosotros estamos haciendo. Una vez más, gracias por acompañarnos durante este seminario web titulado
mejorando los esfuerzos de prevención en las escuelas para las poblaciones hispanolatinas en el contexto cambiante del COVID-19. Gracias, thank you, obrigado.